Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Como siempre me acompañan Manu, Sofi. ¿Cómo te va, Manu? ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andás, Sofi? La tenemos del otro lado del vidrio ahí, así. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, Bueno, todo bien. tenemos una semana de un poco de todo. Si les parece, empecemos hablando un poco de lo que es Argentina. Tenemos un dólar estable pese al contexto internacional. En redes se habla de que el gobierno está planchando el dólar. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que lo está manteniendo en estos niveles? Bueno, yo ahí principalmente lo que estoy viendo, o sea, no creo que tenga que ver con una cuestión de que el gobierno no esté planchando, sino más bien, calculo que, bueno, ahí vamos a coincidir, pero tiene que ver con un flujo de divisas, digamos, por una cuestión, vamos a decir, estacional, ¿no? Estamos en la primera etapa del año, hay mucha oferta de dólares y un poco lo que nosotros venimos hablando, e inclusive lo veníamos de cierta manera anticipando, de que se veía una cierta estabilidad del tipo de cambio por una cuestión de flujo de dólares, ¿no? O sea, convengamos que la cotización del tipo de cambio va a tener que ver o va a estar directamente correlacionada con el nivel de oferta que haya en el mercado. Si hay dólares de sobra, como lo que está pasando ahora, claramente vamos a seguir viendo un tipo de cambio que va a estar muy estable. Y bueno, parece que como que fuera a ser una cierta normalidad de acá para adelante, porque convengamos que si uno se para en Argentina de acá 1, 2, 3, 4, 5 años para adelante, bueno, son cada vez más los potenciales ingresos de divisas que vamos a tener, con lo cual es como que hay una nueva normalidad, habrá que encontrar, digamos, de cierta manera como un nuevo equilibrio, ¿no? Sí. O sea, Te sumo que además veníamos de post-elecciones una dolarización del 40% del M2, que podríamos interpretarlo simplificando, podríamos decir que es el dinero de la economía. Entonces ya veníamos todos los actores económicos con una enorme cantidad de dólares y ahora como que sí, ya no había plata para comprar, vamos a claro. decir. Y bueno, y además tenés venta. Entonces, yendo también a la pregunta, me parece que, es más, si empezamos a hilar fino y ahora vamos a desarrollar esos temas, en realidad te diría que el gobierno hasta está intentando ponerle piso o está Sí. generando un contexto donde debería por lo menos rebotar o ir haciendo piso. Por un lado, por tema de emisión, que siempre lo venimos siguiendo, se emiten muchos pesos para comprar dólares. Después, algunos se reabsorben, otros no. Por eso también siempre vamos monitoreando las licitaciones y el nivel de agregados monetarios. En general se va absorbiendo todo de vuelta, pero a lo que voy es que tenés compras agresivas, tenés políticas un poco más expansivas que de lo que venían siendo antes, y bueno, y pese a todo, el dólar obviamente no sube, y bueno, se No. mantiene estable, ¿no? Bueno, eso, a ver, invito a alguien, digamos, que vea un capítulo de lo que fue noviembre del año pasado, que Mm. inclusive lo habíamos hablado mucho, de este fenómeno de dolarización exacerbada, digamos, ¿no? Que vimos preelecciones, ¿sí? Antes inclusive de empezar a hablar del tema de Estados Unidos, después cuando se suma Estados Unidos, digamos, a toda esta fiesta, que fue un poco el que ayuda, digamos, y le da ese viento de cola a favor del gobierno. Argentina se destacó por seguir dolarizándose, o sea, era indomable, digamos, el mercado en ese sentido. Y bueno, nosotros anticipamos que en algún momento íbamos a ver el desarme de esas posiciones en dólares, de gente que había salido a comprar, dolarizarse de más, porque después, a ver, quieras o no, lo necesitas para la vida, o sea, para Sí. la dinámica real, o sea, y un Sí, poco... perdón, cuando se dolariza tanto, obviamente que hay gran parte de ese dinero que es dinero que la gente necesita, la gente, empresas necesita en el corto plazo, por eso. Claro, porque pospones, digamos, una necesidad de consumo, y decís, bueno, lo voy a gastar más adelante. O sea, agarrás y decís, no, restringo esto, me lo guardo, compro dólares y bueno, de última, no sé, Después, el televisor lo compraré la semana que viene, el mes que viene. Pero bueno, hoy un poco lo que viene pasando es eso, entonces a eso se le suma un flujo de dólares muy fuerte, entonces tener un mercado que, bueno, que no sé si le pone tan nervioso. A ver, no, claramente no lo está poniendo nervioso el tipo de cambio, no están todo el mundo saliendo, corriendo a tratar de dolarizarse, están tan tranquilos. Y bueno, y un poco lo que estamos viendo, obviamente que eso no quiere decir que no vaya a haber algo de, viste, algún sí, cimbronazo volatilidad. por ahí de corto plazo que puede llegar a tener que ver con algún desarme de alguna posición de carry, pero en términos estructurales tampoco ves un dólar, digamos, disparándose como por ahí puede llegar Sí. a plantear algún analista
de que lo van a ver en 3.500 pesos, ni en, o Cada sea, tanto sale esa, alguien con eso. pero esas situaciones, digamos, ya como que quedaron al margen, esas discusiones ya no están. Hoy creo que el escenario de discusión es el tipo de cambio real multilateral y ver si más o menos tiene sentido y congruencia con todas las otras variables macroeconómicas, pero ya no estamos, a ver, no estamos viviendo ese escenario al que teníamos acostumbrado, donde teníamos un mercado estresado porque no sabemos cuánto valía el tipo de cambio. O sea, Bien, te hoy, sumo ahí un driver más, hablando en línea con, bueno, con todos los que venimos nombrando, que es la tasa de interés baja. Normalmente en Argentina tenemos la característica de que cuando la tasa de interés es baja, vamos todos al dólar, porque ya no te es Ujú. rentable hacer lo que llamamos carry trade acá, que es básicamente invertir pesos, básicamente. Y hoy tenemos una tasa que está por debajo de la inflación y una inflación que no baja, pero bueno, hay indicios, un poco el mercado espera que baje, pero la realidad es que no viene bajando. Y en este contexto, objetivamente es un poco atractivo estar en pesos. Pero por otro lado, no vemos ese flujo yendo a dólares, a ¿no? dólares. Y bueno, también creo que hay cierta intencionalidad por parte del gobierno de mantener una tasa de interés baja, ya sea por un lado para tratar de incentivar un poco más el crédito y la actividad económica, mejorar un poco la imagen que viene siendo golpeada también, mejorar un poco el impacto en el bolsillo de la gente, por así decir, pero también tiene otro efecto, creo yo, que es el de tratar de incentivar un poco de Sí, demanda de dólares para evitar que caiga tanto. sí. Porque como vos decías, ya cuando lo vemos en términos reales, ajustado por inflación, que es lo que nos interesa para ver si es sostenible o no, si hay atraso cambiario y demás, bueno, es un dólar que empieza a verse un poco bajo. A ver, y ahí sumarte a lo que decías vos recién, de que, a ver, un tipo de cambio tan atrasado eventualmente podría llegar a traer problemas en lo que tiene que ver con la cuenta corriente. Entonces, que bueno, que ahí estarías ponderando lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones, lo que se va en términos de turismo, servicios. Entonces, digamos, está todo bien. Hoy hay un flujo de dólares muy fuerte, producto de exportaciones, ¿no? Pero si ese tipo de cambio eventualmente no está en una zona de equilibrio razonable, eh, podría llegarse a revertir Sí. a ver, estamos acostumbrados, digamos, a pasar por esos escenarios, digamos, a déficit de cuenta corriente, digamos, hoy no es lo que estamos viendo, pero bueno, a ver, el riesgo eventual de tener un tipo de cambio tan atrasado sería ese, Sí. ¿no? O sea, flujo de dólares yendo hacia afuera por una cuestión de que es todo tan barato afuera que, entonces, bueno, Bueno, lo vimos el año pasado que todos nos fuimos a vacacionar a Brasil sí, y bueno, y eso implica, es digamos un reflejo de esto que decimos, ¿no? ujú. Un tipo de cambio barato hace que todo el mundo se vaya a vacacionar afuera. Bueno, esta vez todavía no lo vemos, pero tampoco es Ujú. época de vacaciones. Pero un No, poco esos es los síntomas que uno ve por ahí en la diaria, ¿no? sí, sí, y ahí es como que hay que trabajar un poquito, ¿no? Porque ahí es cuando entras en en todo el terreno de competitividad, en decir, bueno, si yo tengo, a ver, por más de que uno tenga el tipo de cambio, digamos, poco más bajo de lo que el mercado consideraría que debería estar o no, podés entrar en ese terreno de discusión y todo lo que vos quieras, hay una cuestión, digamos, que nosotros no vemos que, a ver, hay otra forma también de ser competitivos que es mejorar todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con costos laborales, con lo que tiene que ver con la estructura impositiva, digamos, de las empresas locales. Entonces, digamos, vos para competir, digamos, con tu vecino, vos podés devaluar, sí, eso es cierto, e inclusive vas a ser bastante más competitivo, a lo mejor que el país vecino, pero también podés optimizar desde ese punto de vista. Sí, obviamente que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la recaudación y con los gastos del gobierno, que obviamente que ahí, o sea, tenés un ajuste, ¿no? O sea, quieras o no, pero a ver, optimizar esa estructura también te permite ser competitivo y competir de igual a igual, a lo mejor con un dólar decir, bueno, 1.400 y se lo bancaría bien. Lo que pasa es que, bueno, hoy es como que estás en un encerrón porque te entra un producto chino, un producto brasilero, un tipo de cambio a 1.400 pesos, entonces vos de repente te convertís en una economía un poquito más cara de lo que implicaría si el dólar valiera 2.500 mangos. Entonces, bueno, ahí es como que el gobierno tiene que empezar a ver cómo, y la verdad que una reforma de tipo impositivo o eso se ve un poquito Sí, más lejos, así que pero es fundamental. es fundamental. En este contexto de dólar estable, ¿les parece que analicemos el dato de inflación y cómo Bien. impacta en el esquema monetario? Bien, sí, concretamente fue del 3,4% del IPC de Ujú. marzo. Veníamos anticipando que, creo, en realidad nosotros no anticipamos que iba a ser más alto, creo que fue una sorpresa, pero sí decíamos que iba a ser difícil bajarla por la estacionalidad que hay en marzo. Marzo es un mes donde sobre todo hay aumento de costos que tienen que ver con la educación y demás, porque es el mes donde
se retoman las clases y siempre marzo trae algo más, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, acá tengo el número, 12% fue la inflación en lo que es educación, con lo cual, bueno, es este número por ahí un poco más, no sé decir normal, pero suele pasar todos los años. Después también tuvimos impacto en tarifas, porque todo lo que es regulados aumentó en promedio un 5%. Y bueno, eso sumado a que ya el resto de elementos, de componentes del IPC no venían tampoco demasiado bien, bueno, arrojaron este número final, ¿no? Que empieza a ser un poco preocupante si no baja. Claramente al gobierno no le gustó, le molestó inclusive, y creo que lo exteriorizaron de esa manera. Lo preocupante en ese sentido sería que todo lo que tiene que ver con... Bueno, a ver, lo estuvimos hablando, me supiste mandar ahí un tweet con un análisis muy bueno un poco de la explicación de esa inercia inflacionaria, donde por lo menos, creo que si no me equivoco, el 69-70% estaba como explicado por la misma remarcación de precios y de la economía, digamos, en general, con lo cual te implicaría de que es una sociedad que está ajustando precio al 3%, o sea, es como que en el chip tienen, decir, bueno, hay que ajustar porque esa es la... Entonces, lo cual lo vuelve un dato preocupante, porque decís, bueno, le quiero tratar de buscar la correlación. Yo creo que, a ver, puede tener sentido, pero por otro lado también le veo mucho más sentido a lo mejor a la estacionalidad. De todas maneras, el mercado como que viene descontando, digamos, de que ese dato va a bajar, pero lo preocupante se vuelve desde el punto de vista de que tenés un tipo de cambio que está quieto, porque tenés una oferta de dólares muy agresiva, con lo cual el dólar vale lo mismo, vamos a decir, hace un año. Y por otro lado tenés una canasta básica de consumo que se te incrementa, vamos a decir, al 3,4%, 3,2%, 3%. Entonces, a ver, cuando hiciste la sumita, decís, bueno, en 4 meses tenés un 12 y pico por ciento de inflación, con lo cual se te encareció en dólares, digamos, ¿no? Tu consumo, digamos, normal y habitual. Y bueno, y un salario que va corriendo por atrás. Entonces, es como que yo creo que el gobierno, la encerrona que tiene hoy es esa y tendría que tratar de salir. Por más de que, bueno, o sea, yo creo que se vienen haciendo las cosas por pero como que ahora es como que hay que cambiar un poquito Sí. Ahí te agrego dos cosas. Primero, por ahí hacer un doble clic en lo que es, porque siempre hablamos de tipo de cambio real. Bueno, un poco el impacto que tiene el tener inflación y que el dólar no se mueva es eso, ¿no? Cuando lo ajustas por inflación, el dólar en realidad ahora es más bajo que lo que era antes, que eso es lo que llamamos tipo de cambio real, es el tipo de cambio ajustado por el nivel de inflación. Entonces, por más que el dólar en términos nominales, es decir, el número que vemos en la pantalla de la compu cuando googleamos, por más que ese número esté igual, si la inflación va aumentando, ese dólar es más barato en términos reales, porque ahora tenés que dejar de consumir menos bienes para comprar un dólar, ¿no? Sí, y visto desde la perspectiva de un producto, vamos a decir, el producto, digamos que se ajusta un 3,4 todos los meses, vos vas de repente y te sale mucho más. En dólares te sale más caro, digamos. Y eso te afecta a la balanza comercial porque ahora es más caro en dólares cuando lo comparás con el mismo bien en otro país. Y así es un poco la dinámica, por eso preocupa el nivel de inflación cuando el dólar no se mueve. Claro. También preocuparía si el dólar se moviera también, ¿no? Si tenés una inflación del 20% mensual y el dólar te sube 20%, también es preocupante, ¿no? Siempre a los el escenario contrario yo creo que lo tenemos perfectamente descrito con el gobierno anterior, o sea, un tipo, bueno, a ver, tipo de cambio totalmente intervenido, ¿no? Donde lo mantenían a 300 mangos. El paralelo. Claro, bueno, terminabas tomando el paralelo, pero bueno, generaba inclusive más pánico y terminabas pagando un paralelo más caro de lo que lo estamos pagando hoy, ¿no? Entonces, pero ese escenario era un tipo de cambio totalmente intervenido, 300 pesos y una inflación que te corría el 20%. Pero el tipo de cambio supuestamente valía lo mismo entonces, bueno, y bueno, eso terminaba generando literalmente lo opuesto a lo que nos está pasando, digamos, a lo mejor hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos apreciación, o bueno, tendemos a eso. Y bueno, y te agrego una cosa más que tiene que ver con las expectativas por ahí, qué está viendo el mercado hacia adelante. Ya vamos a hacer otro comentario cuando hablemos ahora en breve sobre la licitación, pero cuando tomás el REM, el Reglamento de Expectativas del Mercado que hace el Banco Central, bueno, todos los meses se viene ajustando un poquito más alto, ¿no? Lo que el mercado espera para el resto del año. El mercado espera desinflación, pero todos los meses va ajustando y espera cada vez o menos desinflación o que tarde un poco más de tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, quería aclarar que generalmente el REM, no sé si o no la pega o es difícil, obviamente no lo digo como algo malo, es difícil acertar el dato, pero últimamente ya desde el año pasado, que en general la corren de atrás, todo lo que fue la desinflación fuerte
cuando arranca el mandato de Milei, el REM esperaba que fuera mucho más progresivo y terminó siendo más rápido de lo que se esperaba. Bueno, ahora un poco está al revés. El REM espera que sea más rápido y por ahora viene costando. Vamos a ver, pero bueno, es normalmente por ahí el parámetro que se toma. Y cuando vemos por ahí, para tomar otro indicador más, cuando vemos la tasa de interés, una tasa de interés que no sube, pese a que la inflación no baje, y un poco creo que nos marca que el mercado espera que que la inflación caiga, que haya una desinflación un poco más importante y que se acomode, no sé si al mismo nivel que la tasa, que está en torno al 20%, un poco más, pero 20-25%. Pero bueno, un nivel cercano por ahí, quizás ese podría ser nuestro parámetro. Claro, para aclarar por las dudas, si alguien no sigue mucho el tema mercado, bueno, sería la tasa que se compra, digamos, en algún título en pesos, Claro. en el mercado, cuando uno anualiza lo que se está hoy, digamos, Ofreciendo, sí. sí, ofreciendo es en torno al 20% a un año. Entonces, bueno, más o menos esa tasa tiene que tener cierta lógica, digamos, porque lo que vos terminas pagando un bono y lo que terminas recibiendo, bueno, tiene que tener lógica y línea con lo mismo que se espera de inflación anualizada. Claro, sí. Hoy un 3,4, si vos lo anualizás, te da mucho más arriba del 20, Ujú. entonces bueno, es como que decir, bueno, el mercado entonces está viendo una desinflación hacia fin de año, Sí, una inflación en torno al 1% y menos incluso, pero bueno, sí. eso. Todas las semanas seguimos las licitaciones y si el gobierno va o no absorbiendo el dinero emitido de la compra de dólares. ¿Cómo salió la licitación de esta semana? Ujú. Bueno, esta semana el rollover, digamos, es decir, la renovación de la deuda en pesos fue del 127%, es decir, del vencimiento que había, del 100% que vencía, en realidad se tomó bastante más, con lo cual, bueno, eso de cierta manera te marca de que, a ver, podrían llegar a haber salido a recoger un poquito Ujú. los pesos que se inyectan en la economía. Convengamos de que venimos hablando de que lo que está pasando hoy a ver, en materia de mercado es, el central viene comprando muchos dólares, ¿sí? Viene comprando y abultando, digamos, sus reservas porque tienen por ahí restringido, entendemos nosotros, esa salida al mercado internacional de crédito. Tiene vencimientos, entonces dice, bueno, tengo que salir a comprar dólares, ¿verdad? Entonces va y los compra y contra esos dólares, ¿sí? Los compra con pesos. O sea, entonces va y te, che, Juan, toma, yo te doy 1.400 pesos, vos me das tu dólar que tenés ahí guardado, y eso lo hace, bueno, está haciendo, digamos, ruedas bastante fuertes. Ujú. Entonces, todos esos pesos adicionales, que son pesos que empiezan a circular en la calle, bueno, su connotación, digamos, que bueno, en esto terminan jugando, a ver, mayor cantidad de pesos te podría llegar a abaratar la tasa bastante, te puede activar la actividad económica, pero por otro lado también te puede generar algo de inflación. Entonces el gobierno sale en estas licitaciones en pesos, que es la deuda en pesos que tiene el gobierno, a tomar deuda por encima de lo que vencía. Con lo cual, ¿qué están haciendo? Están chupando los pesos, están sacando algo de peso de circulación. De todas maneras, tampoco estarían compensando, ¿no? Se está comprando mucho más dólares y se está emitiendo. O sea, Sí. esa compra de dólares implica bastante más emisión que lo que se termina absorbiendo en la Sí, última es difícil licitación. absorber tanto. Lo bueno es que pese a que se absorbe dinero, la tasa de interés no es mucho más alta, no es más alta de lo que se viene operando, porque podría pasar Sí, que los también. inversores no te quieran prestar y vos le tenés que ofrecer una tasa alta. Básicamente, si ponele un escenario, supongamos que el mercado piensa que la inflación va a subir, va a ser del 5% mensual. Entonces no te van a tomar, no te van a prestar a una tasa de el 2 3 ni 4 mensual. El mercado va a tender a ir a 5. Entonces, para absorber esos pesos, el gobierno tendría que ofrecer una tasa más alta. No es el caso, con lo cual refuerza esto que decíamos antes, que el mercado espera cierta desinflación, lo cual es una buena noticia. Es una buena noticia que se pueda financiar una deuda más baja, a una tasa más baja, perdón. Y otra buena noticia es que los vencimientos se van alargando y el gobierno trata de ir alargando todo lo máximo posible. Ya hay algunas colocaciones que están siendo a 2027 post elecciones, lo cual está bueno porque creo que ya están pensando en tratar de evitar un escenario donde haya muchos pesos excedentes o haya muchos vencimientos cercanos a las elecciones, como pasó en las últimas elecciones legislativas, ¿no? Que tuvimos, bueno, todo este tema de, justamente tuvieron que subir bastante la tasa para absorber pesos. Ante el miedo del resultado electoral, los inversores no querían renovar a la misma tasa que había en Sí. ese momento, entonces el gobierno, para evitar que esos pesos salgan a la calle, tenía que ir subiendo la tasa.
lo que nos llevó a, obviamente, un impacto en menor actividad económica. Bueno, teníamos tasas de cauciones arriba del 100% de una Claro. semana a la otra. Bueno, o sea, era tanto lo que se absorbía que la demanda te subía un cachito y la tasa se disparaba. Bueno, creo que están pensando en evitar ese tipo de problemas. Después, bueno, ejecutarlo y poder hacerlo es mucho más difícil porque dependes del mercado en buena medida, pero bueno, se está haciendo un trabajo. claro, en definitiva vamos a decir, bueno, tenés una licitación en pesos que el gobierno la usa para absorber pesos, pero tampoco le hace falta hacer grandes trabajos, digamos, para seducir al mercado, simplemente convalidando la tasa de mercado que hay hoy. O sea, a diferencia de este escenario con el escenario del año pasado, donde era preelecciones, donde había un pánico por el desarme de las LELIC, tenías en ese momento que salir a ofrecer una tasa de arriba del 100% como para que el mercado se sintiera, digamos, a gusto Sí. y bueno, y eso te generaba mucho pánico e inclusive decías, bueno, no sabías tampoco cuáles eran todo el resto de las variables de equilibrio, no sabías cuánto era el tipo Sí. de cambio. Ujú. Hoy es como que pareciera como que el mercado está tranquilo en ese sentido, pero bueno, te repito, es como que también empieza a haber cierto impacto sobre la economía real que empieza a incomodar Ujú. bastante a todo el Sí, sector hoy el privado. problema viene más por ese lado, viene más Ujú. por economía real que por mercado, creo, que no quita que igual si no se corrige el tema inflacionario, el mercado no se puede poner nervioso también, ¿no? Entonces, No. hoy por hoy las variables se mantienen, al menos las financieras, se mantienen bastante bien, pero bueno, Sí, riesgo hay que país corregirlas. clavado en términos de emergentes, digamos, todos respondiendo muy bien al el tema de la guerra de Medio Oriente y Argentina, digamos, es como que se sacó la mejor nota En la región. en la región, digamos, ¿no? O sea, claramente está muy bien posicionada geopolíticamente y bueno, pero a ver, te repito, hablando de mercado, ¿no? Después, poquito el resto es como que, bueno, empieza a generar algo de nerviosismo, ¿no? Dado este escenario, ¿qué hacemos con nuestra cartera de inversión? Bien, bueno, veníamos hace varias semanas diciendo que con esta tasa en pesos, que está por debajo de la inflación, por ahí es una estrategia bastante riesgosa lo que es carry trade o especular con el tipo de cambio. Nosotros veníamos sosteniendo que hay buenas oportunidades en bonos en dólares, por ahí AL30, G30, Bopreales 27, 28, ya dependiendo del perfil de riesgo, por ahí te vas acomodando. Pero en ese rango, aprovechando que las tasas en dólares son un poco más altas que hace algunas semanas, eh, yo hoy, la verdad, no sé si coincidís, Manu, pero no me parece que estar parado en pesos, eh, la rentabilidad que te genera vale la pena por el riesgo que estás asumiendo, sobre todo cuando lo que comentamos antes, un dólar que se puede empezar a atrasar si la inflación no desacelera, si hay que ver qué pasa ya más llegado hacia mitad de año, post liquidación del agro, o sea, cuando toda esta oferta de dólares desaparezca o sea menor, hay que ver qué pasa. Eh, Hay dos cosas a tener en cuenta por ahí nuevas o de las que no se habla mucho. Hablando con productores me decían que viene muy bien el maíz, con lo cual que suele liquidarse un poquito más después, lo que sería junio, más esa zona, con lo cual, bueno, a lo mejor hay algo más de oferta en esos meses, porque todos estamos visualizando como que en junio más o menos puede rebotar el dólar, bueno, quizás eh, liquidaciones de maíz pueden influir o también el saldo positivo de la balanza energética. Hoy Argentina, y más con estos precios de petróleo, genera un buen ingreso de divisas por la parte energética, que a lo mejor podría jugar en contra del tipo de cambio, digamos, en el sentido de que algo de oferta de dólares adicional que hoy no tenemos mucho en el radar. No he visto consultoras por ahí que hagan la simulación o que calculen si alguna de estas variables puede tener un impacto significativo. Todo Eh, eso nos garantizaría el tipo de cambio planchado, digamos. Sí, o por ahí que no rebotaría tan Bueno. fuerte, hay que ver, pero quizás hay algo más de oferta de la que estamos previendo. Pero bueno, siempre la parte difícil de prever también es la demanda, porque si por algo ese nerviosismo, siempre la incertidumbre en Argentina se contagia el tipo de cambio. Entonces, si eso va en aumento, bueno, que podés tener una demanda más fuerte también de dólares. Sí, yo ahí, bueno, coincido con vos con el hecho por ahí de empezar a pensar en una carterita un poquito más dolarizada. A ver, sin perder de vista que por ahí, bueno, si sos una persona, o sea, si sos una empresa o que está administrando, digamos, capital de trabajo, bueno, por ahí sí la tasa en pesos puede llegar a tener algo de atractivo, sobre todo si son para inversiones de 15, 30 días, ¿no? O sea, llevarte un 2% con un dólar de 1.400, bueno, a 30 días, de última, aparte lo tenés calzado contra peso, lo más probable es que tengas gastos que estén en esa Claro. moneda, pero para lo que son carteras de tipo particular, así, Inversor individual, digamos. inversor individual con una carterita a mediano o largo plazo, y bueno, ya empezar a pensar en dolarizar, y sí, se siente bastante más cómodo, ¿no? Porque convengamos de que hoy es como que empezamos a llegar a un punto donde y ya empezamos a verle cierto piso al tipo de cambio, decir, bueno,
de acá no creemos que baje mucho más. Ujú. E inclusive, bueno, empezamos también a pensar en alguna posibilidad de que, no que rebote, pero sí que se empiece a mover. Eh, Sí, por pero en ahí el eliminar el hipotético, riesgo, a ver, pero en el básicamente. hipotético caso de que no se moviera, vamos a ser honestos, hoy también tenés una tasa que está bastante más planchada que antes, entonces estarías corriendo como un riesgo que y se empieza a volver poco, Cada sí, vez más jugado y menos y atractiva la menos tasa, atractivo. entonces, Entonces, yo creo que ahí también coincido con vos, por ahí de última dejar algo como para, qué sé yo, para como para tener ahí ujú, armadito y decir, bueno, de última, a ver, un diferencial tiene, si mantenemos una proyección del tipo de cambio en 1400 hasta fin de año, con más o menos la tasa de mercado, a ver, todo lo que tiene que ver con curva de soberano, vamos a decir en promedio, te podría estar rindiendo un 9% en dólares. Entonces eso, bueno, contra una tasa en peso del 22%, del ujú, 20-22% más o menos anual, decir, bueno, el tipo de cambio no se debería mover absolutamente nada como para que, claro. ¿entendés? Decir, pero bueno, está bueno también a lo mejor de más corto plazo, para una cartera de más corto plazo, o por lo menos mirando a octubre, decir, bueno, podés tener algo de peso, calculo yo que de última puedes sumar, pero no ponderaría la mayoría de la cartera ahí. De hecho, yo también fui achicando particularmente ciertas posiciones por ahí en peso Sí. porque ya me empezaron a poner un poquito nervioso. Bueno, y en esa línea, por ahí agregar una aclaración sobre el bono SER, porque por ahí puede ser más difícil verlo, el tema de especular con el tipo de cambio. Es fácil cuando lo ves con tasa fija, porque decís, el dólar está en 1400, X bono me paga 5%, pongámosle, en 2 meses, suponete. Bueno, le sumo 5% al 1400 y me da cuál es mi tipo de cambio break-even, o sea, cuál es el precio del dólar hasta el cual, a partir del cual gano o pierdo, ¿no? Con un bono SER tenés que mirar el tipo de cambio real que tanto hemos hablado hoy. Y cuando ves el tipo de cambio real, básicamente, si crees que va a ir para arriba, por así decir, implica que el dólar va a subir más que la inflación. Si el dólar sube más que la inflación, el tipo de cambio real va a ser más alto. Entonces, ahí vos deberías, si ese es tu view, optar por estar en dólares. Por el contrario, si crees que vas a ir para abajo, bueno, la inflación va a ser más que lo que sube el tipo de cambio, te conviene ir para el lado de ser. Te sumo ahí un poco lo que venía pasando años anteriores, era cuando uno tenía ese view y no te podías ir a dolarizar, digamos, terminabas el sector privado estoqueando mercadería porque el vivo era, che, el tipo de cambio se va a ir a o sea, vos lo que tenías garantizado era que de siempre el dólar, o sea, por lo menos el paralelo, el que se podía comprar, era más alto que lo que iba a ser la inflación anual, digamos, ¿no? Entonces, era muy sencilla, digamos, esa ecuación. Entonces, bueno, la única manera Ujú. que tenía una empresa de dolarizarse en ese momento era, listo, Sí. me estoqueo, no vendo la mercadería, la dejo ahí apiladita, y cuando puede, o sea, y cuando considere que el tipo de cambio está medianamente normalizado, o bueno, salgo y liquido algo, y bueno, y a veces pasa un buen tiempo Ujú. sin que no se vendiera, Sí, y sí. así que, a ver, hoy, digamos, el escenario, bueno, de todas maneras sería muy, si uno hace ese análisis, digamos, la curva cero hoy estaría rindiendo bastante por encima de lo que podemos llegar a ver el tipo de cambio a lo mejor para fin de año, ¿no? Perfecto. Sí. Ujú. ¿Les parece si antes de cerrar repasamos rápidamente lo que está pasando en los mercados internacionales? Y bueno, no sé si tienen novedades de todo lo que está pasando con el conflicto de Irán. Sí, novedades, creo que no mucho como datos, sino mucha especulación, pero concretamente, bueno, Trump y Estados Unidos intervinieron en el estrecho de Hormuz, que es este lugar por donde pasa más o menos el 20% del petróleo del mundo, y es justamente este conflicto trae ruido en los mercados, en el precio del petróleo, en la inflación, en la actividad económica, a raíz de esto, ¿no? Porque es un punto estratégico muy importante. Y bueno, concretamente lo que venía pasando era que Irán dejaba pasar a los barcos que le pagaran vamos a decir, no sé, un peaje, la verdad que es casi una extorsión, pero bueno, si pagabas, pasabas, digamos. Entonces Trump lo que hace y Estados Unidos es cerrar, tomar ellos el control para evitar justamente este cobro por parte de Irán y forzar una negociación que se está llevando a cabo. Y en este sentido, bueno, el mercado reaccionó muy bien ante esta especie de avance en la negociación, que lejos de ser algo definitivo, sí es un dato por ahí más positivo de lo que veníamos teniendo. Y bueno, el S&P 500 marcando máximos históricos. Después siempre decimos, queda en la discusión sobre qué va a pasar en términos macroeconómicos. Si mañana hay un acuerdo de paz, bueno, de la discusión va a pasar a la inflación, la actividad Sí. económica y el impacto del Sí, precio del crudo. convengamos, digamos, que la guerra esta, y por las dudas para repasar, por si alguien no escuchó el capítulo anterior, es bueno, esta restricción de oferta y este aumento en el precio, digamos, del crudo a nivel global,
que es un insumo que se termina utilizando en cualquier cadena productiva, puede llegar a generar una fuerte inflación, sobre todo cuando uno ve Estados Unidos, que es un país, digamos, de referencia. Esa suba de inflación puede subir la tasa de interés, digamos, por una cuestión de enfriamiento de su economía. Y bueno, y eso va a tener impactos en todo el mundo, ya sea por aumento de precios, digamos, por ahí en productos que vende Estados Unidos. O sea, podría llegar a generar una inflación, digamos, global. Y por otro lado, un aumento en la tasa de interés a la cual se endeuda un país como Argentina con el resto del mundo, porque vas a partir de una tasa de interés bastante más alta. Nosotros como tasa de referencia usamos la tasa de ellos más nuestra prima de riesgo país, con lo cual a nosotros ir a pedir un crédito a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo nos va a salir bastante más caro, ¿sí? Producto de eso. Por eso sería conveniente, digamos, pensando en Argentina, decir, bueno, que se solucione de alguna manera. Esa sería la contraparte del aumento que tenemos nosotros en el precio del commodity que vendemos. Porque decir, bueno, el crudo aumentó, genial, fantástico, lo que yo vendo es más caro, pero por otro lado, esta sería la parte mala, ¿no?, de todo este conflicto. Sí, siempre tenemos el trade-off, Sí, el lado bueno y el lado malo. Pero bueno, en este sentido, lo que es inflación, concretamente, lo estoy buscando acá, tenemos la inflación core, la core que sería núcleo, la núcleo de acá, en Estados Unidos fue del 0,2%, con lo cual no hay cambios ahí. Por eso también el mercado como que se relaja un poco, hay que ver igual cómo vienen los próximos datos, pero bueno, 0,2 contra 0,9 que es el IPC general. Concretamente la diferencia es que justamente la núcleo elimina lo que es alimento y lo que es energía, que es donde principalmente pega la suba del precio del crudo, ¿no? Entonces cuando eliminas ese ruido, digamos, libre de ruido de la guerra, hoy no vemos, vemos una inflación que está controlada, digamos, con lo cual creo que el mercado puede esperar que si se arregla rápido el tema del precio del crudo. Claro, no se trasladó a los precios de la economía, de la diaria, digamos, claro, ¿no? Al menos todavía no, entonces bueno, el mercado se relaja y un poco es el argumento para esta suba de los últimos días. Bien. Bueno, creo que con eso tenemos Estamos. todo. ¿Ah? Así es. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.